Gracia y paz, mis queridos hermanos. Estamos aquí con más una nueva edición del mini curso de la fe. En este momento quiero invitarte a estar con nosotros conectados en el tema de hoy. Así como anteriormente habíamos visto la importancia de la fe, los tipos de fe, el día de hoy estaremos viendo cómo la fe viene o cómo la fe es inserida a nosotros. Para esto, quiero invitarte a que abras tu Biblia en el libro de Romanos capítulo 10, versículo 17. La palabra de Dios dice así: así que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Vea, mi hermano, que en esta parte, en este versículo, es muy importante comprender la palabra de Dios, que es proveniente del griego rema, el cual tiene un significado a nuestro lenguaje el día de hoy, palabra revelada o la misma voz audible de Dios. Al comprender que la palabra está siendo revelada al oír el mensaje de Dios, que la misma voz audible de Dios está siendo escuchada por nuestros oídos, y es de esa manera que la fe está siendo desenvuelta, la fe está siendo generada dentro de nuestro ser, comprenderemos que es confiable. ¿Por qué? Porque sabemos que la palabra que estamos escuchando está viniendo de nuestro Padre Celestial que está allá en los cielos. Un Dios verdadero, el Dios que nos enseña su palabra a cada día. Amén. Entonces, quiero ponerles un pequeño ejemplo, un paréntesis en este momento. Un padre y un niño. Si el niño tiene dudas de hacer alguna cosa o alguna circunstancia o necesita saber alguna información, el padre pasa esta información a su hijo. El niño comprende esta información y acepta la información y decide tomar este camino, porque sabe muy bien en quién está confiando, en su padre, alguien de confianza, alguien con el que vivió desde que nació y sabe muy bien que él puede transmitir algo verdadero. Cuando nosotros comprendemos esta palabra de Dios, que es traducida, dice, del griego rema, voz audible de Dios, palabra revelada de Dios para nosotros, sabemos muy bien en quién estamos confiando y qué palabra está siendo transmitida para nosotros desenvolver la fe. Entonces, si la fe viene por el oír y el oír la misma voz de Dios a través de su palabra, nosotros comenzaremos a generar fe. Nosotros automáticamente comenzaremos a generar fe. Para esto es muy importante también saber que la fe es un producto del conocimiento y del entendimiento de la palabra de Dios. Si para tener fe es necesario escuchar, conocer y entender la palabra de Dios, es muy importante también saber, para ti, mi querido oyente, que la palabra de Dios también puede ser transmitida para personas que tienen problemas auditivos. Si tú consigues escuchar y consigues comprender y aceptar, la fe es introducida para que cuando los días malos vengan, esto pueda generar y pueda funcionar y vencer cualquier circunstancia. Mi querido hermano, quiero invitarte a que abras tu Biblia en el libro de San Mateo, capítulo 13, versículo 13 al 16. Y veremos algunos ejemplos que la Biblia nos menciona cuando habla sobre la parábola del sembrador. La palabra de Dios dice así: por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no perceberéis,
porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sané. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen, porque de cierto digo, que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis, y no lo vieron, y oyeron lo que oís, y no lo oyeron. Amado hermano, hay una parte muy importante en este trecho de la Biblia, donde dice, bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Cuando tú sabes que la palabra que fue lanzada, que la palabra que fue transmitida a tu vida, proviene de nuestro Padre Celestial, sabes que es nuestro Dios verdadero, nuestro Padre Celestial, que nos ama y nos quiere en todo tiempo. Automáticamente nuestros sentidos audibles, nuestros sentidos visibles y todo nuestro ser se ponen en plena confianza para poder recibir este mensaje. La misma voz audible de nuestro Dios, la palabra revelada para que en los días malos esa palabra sea de adentro para afuera y puedas conseguir vencer cualquier circunstancia, ya sea la enfermedad, ya sean los días malos, momentos de crisis. Esa palabra que fue implantada en tu corazón y en todo tu ser será desenvuelta y vendrá en el momento más preciso, en el momento más crítico de tu vida, para de adentro para afuera, para poder vencer esas circunstancias. Pero veamos algunas aclaraciones. De acuerdo a la afirmación que estamos haciendo, la parábola del sembrador, hablamos con las personas que pueden recibir la palabra de Dios que es predicada. Pero para esto necesitamos aclarar 4 comportamientos que tenemos al oír la palabra de Dios. Oír y no comprender, recibir con alegría mas sin seguridad, oír mas dejar ser ahogados por los cuidados y por la ganancia, por los métodos de este mundo, oír y comprender. Son 4 comportamientos que tenemos al oír la palabra de Dios. Oír y no comprender, recibir con alegría mas sin seguridad, oír mas dejar ser ahogados por los cuidados y por la ganancia, oír y comprender. Grábate muy bien estos 4 comportamientos y analiza en cuál de ellos te encajas. Y si hay en alguno que tú estás fallando, hay una palabra que revela que muy pronto tú también estarás comprendiendo el mensaje de Dios, muy pronto estarás aceptando el mensaje de Dios para poder desenvolver ese tipo de fe que Dios quiere para nuestras vidas. Veamos nuestras Biblias en el mismo libro de Mateos, capítulo 13, solo que ahora en el versículo 19. Cuando alguno oye la palabra del reino, no la entiende. Viene el día malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Muchas veces, mis queridos hermanos, como dice el comportamiento número 1, oímos y no comprendemos. La semilla fue sembrada, la palabra fue sembrada en nuestro ser. Mas cuando el día malo se aproxima, cuando la circunstancia mala está sobre encima de nosotros, nosotros hemos escuchado palabra para podernos libertar de esa situación, de esa circunstancia, mas no hemos comprendido de que esa palabra puede libertarnos de esa circunstancia. Mas al contrario, dejamos que esa circunstancia se robe nuestra información, se robe nuestro mensaje y nosotros nos quedemos sin palabra y nos dejemos ganar por el día malo, por la circunstancia que está por encima de nosotros.
apagando nuestra fe y dejándonos sin conocimiento de la palabra de Dios. Comportamiento número 2. Recibir con alegría mas sin seguridad. En el mismo libro de Mateos capítulo 13, versículo 20 al 21 dice así: Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues allí ha de venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra y luego tropieza. Muchas veces nosotros recibimos el mensaje de Dios, comprendemos el mensaje de Dios, mas cuando el día malo se viene, las circunstancias de la vida están por encima de nosotros, no aprovechamos esa palabra que fue implantada en nuestros corazones, esa palabra que podría darnos libertad, y al contrario de poder hablar la palabra de Dios, comenzamos a tropezar. Comenzamos a decir palabras que no van con nuestra fe. Quiero ponerte un ejemplo. Si una enfermedad se manifiesta en tu vida, muchas veces tú recurres para poder curar esa enfermedad a otros medios que no sean primero declarando palabras de vida para tu propio ser. Si la enfermedad está por encima de ti, está manifestándose con síntomas dentro de ti, es necesario que nosotros escuchemos la palabra de Dios, comprendamos la palabra de Dios y podamos nosotros salir y vencer esa enfermedad con la misma palabra de Dios y no dejarnos inseguros en el momento del día malo. Muchas veces nosotros comprendemos de que todo lo que viene tal vez sea el fin. Mas cuando nosotros entendemos la palabra de Dios y estamos seguros de aquello que Dios tiene para nuestras vidas, nosotros estaremos comprendiendo de que el mensaje de Dios nos trae libertad ante cualquier circunstancia. Veamos el comportamiento número 3. Oír, mas dejar ser ahogados por los cuidados y por la ganancia. ¿Qué nos dice el libro de San Mateo capítulo 13, versículo 22? El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este ciclo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Ya habíamos visto, tal vez a nuestro alrededor, con seres queridos, personas más próximas, nuestros vecinos, tal vez sufriendo por una enfermedad, por una crisis financiera, por un momento difícil. Entonces, mi querido hermano, yo quiero decirte de que cuando esta circunstancia se manifiesta, tú has oído la palabra de Dios, has comprendido la palabra de Dios, mas no fundamentas esta palabra, entonces fácilmente te dejarás engañar por las cosas que pasan en este mundo, por los cuidados, por la ganancia. Antes de tú soltar la palabra de Dios, la palabra de libertación a esta persona, muchas veces le dices, tómate este remedio y después buscamos a Dios. O de repente nosotros primero corremos a otros medios, a otras fuentes para poder salir de ese momento crítico, de ese momento difícil, y nos olvidamos o dejamos de segundo plano a la maravillosa palabra de Dios. Mas el cuarto comportamiento, mis queridos hermanos, es oír y comprender. En Mateos capítulo 13, versículo 23, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y da frutos y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Amados hermanos, es este el comportamiento que debemos tener. Oír y comprender. Como habíamos hablado anteriormente, es necesario escuchar, es necesario comprender y es necesario aceptar la palabra de Dios. Y dice la palabra, y dice Dios, que este que escucha y comprende la palabra de Dios, da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Cuando nosotros vemos que el momento difícil
llega a nuestra vida, una enfermedad está tal vez por encima de nosotros, nosotros que hemos escuchado, hemos comprendido y hemos aceptado la palabra de Dios, sacamos de dentro para afuera todo aquel conocimiento que hemos adquirido que se llama fe. Por la fe yo ya vencí esta enfermedad. Por la fe yo ya salí de este momento crítico. Por la fe yo ya soy más de que un vencedor. Porque en Cristo ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¡Aleluya! Amado hermano, quiero incentivarte el día de hoy de que tú vivas este nivel de fe, de que tú seas más que un vencedor a través de la fe, venciendo cualquier circunstancia, cualquier etapa de tu vida que tal vez está afligiendo tu corazón y lo está pagando porque piensas que no está dando resultado. La fe viene por el oír y el oír la misma voz de Dios, la palabra revelada en tu vida para que cuando el día malo venga, tú seas una persona más que vencedora por la fe, porque palabra será desenvuelta de dentro para afuera, del Espíritu de Dios que vive en ti, para poder vencer cualquier circunstancia. Abramos nuestras Biblias también en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 21. La palabra de Dios dice así: por la cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¡Aleluya! Es así que quiero incentivarte, mis queridos. La palabra que fue implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Palabra fue implantada. Y mismo que pensamientos malos vengan a nuestra mente, la palabra que fue implantada en nuestro ser será más que un vencedor en el momento de aflicción, en el momento de dolor, en el momento de tristeza, para que tú puedas dar testimonio a las naciones, a las personas más próximas, y ellas también tengan sed y hambre de poder recibir palabra para desenvolver su fe. Porque cuando esto sucede para bien, muchas personas estarán preguntándote: ¿pero qué hiciste? ¿Cómo conseguiste vencer esa enfermedad? ¿Cómo conseguiste salir de esa crisis financiera? Amado hermano, Dios es bueno y justo para poder oír todas tus peticiones, siempre y cuando estén fundamentadas en las palabras de Dios, que provienen de la misma voz audible de Dios al oír, al conocer, al aceptar la palabra de Dios. Quiero regalarte más 2 versículos. Josué, en el libro de Josué, capítulo 1, versículo 8. La palabra de Dios dice así: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¡Aleluya! Dios es muy bueno al mostrarnos estas escrituras, porque nos trae libertad, nos trae paz para poder transmitir a las personas, porque todo lo que recibimos es de bendición para bendecir a las demás personas. Amén. También vayamos al libro de Salmos, capítulo 1, del versículo 1 al 3. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino en la ley de Jehová que está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Es así que queremos andar, mis hermanos. Si todo lo que escuchamos es meditado, si todo lo que escuchamos es un producto del conocimiento y del entendimiento de la palabra de Dios, daremos a aceptar esta palabra para que todo lo que hagamos prospere, para que todo lo que nosotros deseemos sea hecho conforme a la palabra de Dios. Dios siempre quiere lo mejor para tu vida. Dios siempre quiere que andes por la fe.
La palabra de Dios dice: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Pues el hombre ya no vive, mas vive Cristo en ti. Y si Cristo vive en nosotros, nosotros andamos por la fe, vivimos por la fe, confesamos fe, porque el hombre vivirá por la fe, dice la palabra. Es así, mi querido hermano, que te incentivo a que continúes participando de las próximas ediciones del mini curso de la fe. Y quiero despedirme el día de hoy bendiciendo tu vida en el nombre de Jesús todos tus días. Amén.